Ya, vamos a terminar. A ver. Sí se me escucha, ¿no? ¿Aló? Sí. Oka, oka. Ya, perfecto. Ya. Entonces, dijimos que la molaridad plasmática está entre ¿cuánto? 280 a 300 más o menos. Entonces, ahora la solución salina lo que va a hacer es también aumentar la osmolaridad plasmática, pero en este caso como que no endulza la sangre, sino que la hace saladita la sangre. Y lo mismo, el resto es lo mismo, ¿ya? El resto es lo mismo. Coge y como está muy saladita la sangre, entonces las neuronas le dicen, mira, ¿sabes qué? Estás muy salada sangre, ya te voy a dar agüita para que no estés tan salada, ¿ya? Y le da agüita, ¿ya? Y entonces le roba volumen o le roba agua a las neuronas. Y eso es buenísimo, ¿no? Porque va a disminuir contenido en el cerebro. Perfecto. Pero aquí va a tener una diferencia con el manitol, porque el manitol es un diurético también, o sea, es un depletante cerebral, le roba agua a la neurona, pero también es un diurético, ¿ya? Es un diurético, por eso que nunca le des manitol a un paciente chocado, o que esté con hipertensión intracraneal y sumado a hipovolemia, ¿ya? Lo matas, porque va a botar el agua. O sea, le roba el agua al cerebro, pero la bota después, por la orina. En cambio acá, la solución salina es un depletante cerebral también, pero le roba agua a la neurona, pero para aumentar o expandir el volumen plasmático, pero no es diurético. Entonces, este es buenísimo para en casos de shock, que el paciente esté chocado, el paciente esté hipovolémico. Ahí sí le puedes dar solución salina, ¿ya? Porque va a expandir el volumen plasmático, ¿ya? Bueno. ¿Y cuál es la única contraindicación? Contraindicación. La única indicación es que hipernatremia. Hipernatremia. Entonces, si el paciente está con hipernatremia, no le vas a dar solución salina hipertónica, pues lo vas a hipernatremiar más y le puedes morir, puedes matar, ¿ya? Pero ojo que se puede llegar hasta 155, ¿no? Y creo que nada más. ¿Alguna pregunta de la osmoterapia? ¿Estamos claros? Esto preguntaba, por ejemplo, de en cuál de las siguientes cuál de las siguientes opciones estaría indicado el uso de manitol, ¿ya? Y te ponía ahí un montón de opciones, pero ya saben que las correctas eran estas, ¿no? Que el paciente tenga una presión arterial sistólica mayor, sería lo contrario, ¿no? Mayor de 90 la sistólica, y que tenga, por ejemplo, una osmolaridad de 300, 305, ya, qué sé yo, o 280, una osmolaridad normal. 305 no sería porque ya sería, bueno, sí, sí entraría, porque es mayor de 320, ¿ya? Entonces ahí te verían las opciones. Estas son las tres indicaciones, contraindicaciones. Eh, Ahora sigue la tercera, ¿no? A ver, mm, me salió lo de la grabación. Ahí. Ya, ahora vamos a la tercera línea. Tercera línea. Ya, y aquí esto apenas se lo en orden, ¿ya? Porque también hubo preguntas de estas en cuanto al orden. Ya, lo primero que vamos a hacer en la tercera línea es la hiperventilación. Hiperventilación. Pero esta hiperventilación no la vamos a hacer así porque ya me dijeron que la tercera línea es la que después de la osmoterapia viene la hiperventilación, entonces yo lo voy a hacer de entrada hiperventilación. No. Entonces hay criterios para hiperventilar al paciente. Uno de esos criterios podríamos ponerlo como criterio del doctor. Esto lo pongo yo, ¿no? Para explicarlo nomás. Pero es como decir que el paciente se les está muriendo. Es una medida de salvataje, por así decirlo, de rescate. Ya como medida de rescate, usted decide hiperventilar al paciente y no necesita criterios de nadie excepto el suyo. El paciente se me está muriendo, ya he utilizado la osmoterapia, ya utilicé todo y se me sigue muriendo el paciente. Entonces yo le hago una hiperventilación, ¿ya? Y lo mando a quirófano para que lo operen rápido, etcétera.
una medida de rescate. Solo necesito el criterio del doctor, ¿ya? Entonces, ahí puedo utilizar hiperventilación. Y la segunda, aquí sí hay criterios. Aquí hay criterios. Aquí hay criterios que hay que seguir. Uno es que no se debe hiperventilar dentro de las 48 horas. Menos de 48 horas, prohibido. No se puede. ¿Por qué? Por lógica, miren. Nosotros nos viene un paciente con un USB hemorrágico, un tumor, qué sé yo, aquí de entrada. No, el tumor sería progresivo, ¿no? Pero póngase que el paciente tuvo un trauma y tiene un hematoma epidural grandísimo acá, ¿ya? Entonces el paciente de entrada está sufriendo por el cambio abrupto de las presiones, ya está sufriendo. Entonces, dentro de las primeras 48 horas yo no lo puedo hiperventilar, porque la hiperventilación, ¿qué me va a hacer? Va a generar vasoconstricción, ¿se acuerdan? Entonces, estoy como que oponiéndome al mecanismo de compensación del cuerpo. Entonces yo tengo que esperar unas 48 horas con la neuroprotección fisiológica, con el Fast Food B, del GOSCAP, que el paciente se estabilice. Entonces después de las 48 horas, yo cojo y lo hiperventilo. Ya. Y al momento de hiperventilar, aquí tengo que tener dos monitores, que era con los que me estaba confundiendo en el diagnóstico. Y aquí sí vamos a utilizar el monitor del golfo de la yugular, y también el de la presión tisular de oxígeno cerebral. ¿Ya? Entonces yo con estos dos monitores, yo se los pongo en la cabecita, o no sé dónde se lo pongo, ahí dicen en el golfo de la yugular, etcétera, ¿no? Entonces, y eso me mide qué tanto oxígeno le está llegando al cerebro. ¿Ya? Entonces, porque recuerden que la hiperventilación genera vasoconstricción. En neurología, al menos en un paciente neurocrítico, tienen que, en hiperventilación, pensar rapidito en vasoconstricción cerebral. ¿Ya? Vasoconstricción. Bota CO2, que es el dilatador, y va a haber vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, me va a disminuir el flujo. ¿Ya? El flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo hago sin estos medidores, se notaba, el doctor dijo que antes sucedía que se isquemiaba, había múltiples infartos en el cerebro cuando se hiperventilaba al paciente. Y a esto le llamaron el cerebro del ventilador. Por eso que ahora, para toda hiperventilación, después de los 2 días, se hace con estos dos medidores, ¿ya? Entonces, eso te marca cuánto oxígeno le está llegando al cerebro. Y cuando ya le llega poco oxígeno, entonces tú ahí dejas de hiperventilar, ¿ya? Eso en cuanto a la hiperventilación. Y ahí el resto ya es más fácil. El segundo, ¿cuál es? El coma barbitúrico. Barbitúrico. Miren, en el EKG, ustedes han visto que ahí está la onda P y así QRS, etcétera, ¿no? Ya. En el coma barbitúrico, en el electroencefalograma, también es más o menos así, unas ondas así, pero acá lo que se busca es que el paciente trabaje menos su cerebrito. Entonces hay ondas muy chiquititas, muy chiquititas. ¿Cuánto? Menos de 2 milivoltios, ¿ya? Menos de 2 milivoltios. Son ondas muy chiquititas, incluso hasta planas pueden llegar a estar. ¿Cuál es la lógica de esto? Que mientras menos trabaja el cerebro, pues va a necesitar menos nutrientes, menos oxígeno, que está trabajando menos, ¿ya? Pues si usted trabaja más, va a consumir más también. Entonces, como el paciente le está llegando poca sangre, ¿ya? Por los mecanismos de compensación que hemos hablado y por la presión intracraneal, no está llegando mucho flujo, entonces se le hace un coma barbitúrico para que el cerebro trabaje menos, ¿ya? Y por lo tanto no haya un daño tan grande. Lo tercero es la craniectomía descompresiva. El tercero de la tercera línea. El tercer manejo de tercera línea. Craniectomía presiva, ¿ya? Y aquí se hace la herniación transcalvaria, creo que se llamaba, sí. Herniación transcalvaria, ¿ya? Entonces la craniectomía descompresiva, que ya el cirujano coge y le hace una abertura, ¿ya? Le saca la parte de la calota, parte del cráneo, y se lo pone a nivel peritoneal, ¿ya? Y se lo deja ahí,
para que no se hernie por la amígdala, no se, porque si no se muere, pues. Entonces, ese es el tercer paso, craniectomía descompresiva. ¿Quién la hace? El cirujano. ¿Y cómo se llama? Herniación transcalvaria, que es que el cerebro protruye por esa apertura que hace el cirujano, ¿no? Y cuarto, la más grave de todas, pero ya, o sea, está igual dentro del manejo, pero como dice por ahí, que al ahogado, aunque el sombrero, ¿no? Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Entonces, si el paciente no te mejora aún con todo lo que hemos hecho, los de primera línea, los de segunda línea, tercera línea, el paciente sigue aumentando la presión intracraneal, entonces tú lo que puedes hacer ahí es ir, el último manejo es la hiponatremia. No, ¿cómo se llama? Hipotermia, hipotermia. Hipotermia. ¿En cuánto? ¿Cuántos grados? 32 a 34 grados, bajarle el paciente. ¿Ya? Como decir, esto también ayuda a que trabaje menos y que aumenten los radicales libres y todo eso. Algo que me olvidaba que es importante, chicos, para finalizar, es que, miren, ¿recuerdan la fórmula de la presión de perfusión cerebral? Era tan ¿menos qué? Menos la PIC. ¿Sí están despiertos? ¿Ya? Sí. Ya, eso era la tan menos la PIC es igual a la presión de perfusión cerebral. Entonces la tan dijimos que es 80, ¿no? Y la PIC dijimos que era 10. Y esto dijimos que lo normal era mayor de 60, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa aquí? Mire, cuando la lesión es tan grande o sigue en progreso el tumor, no se lo logra sacar o el hematoma epidural está creciendo desmedidamente, entonces va a aumentar la presión intracraneal. Entonces pues, va a llegar a 20, 30, 40, 50 y puede llegar hasta 80. Puede llegar hasta 80. Y según nuestros profundos conocimientos de aritmética simple, 80 menos 80 es igual a cero. Cero. ¿Qué quiere decir? Que no le está llegando cero, cero sangre le está llegando al cerebro. ¿Cómo se ve eso radiológicamente? Miren, por lo general cuando usted hace un examen vascular del cerebro, como un angiotac, etcétera, se ve el recorrido, se ve que la arteria viene por aquí y se ramifica. Todo eso se puede observar. Todo se puede observar. Así saldría. ¿Ya? El recorrido de las arterias, ¿ya? Del cerebro. Pero ¿qué pasa cuando ya la PIC se iguala a la TAN? Se iguala, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el flujo da cero, ¿no se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué pasa? Se ve el recorrido de las arterias que llegan al cerebro hasta aquí. Se llega ahí y hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Entonces, ¿cómo se llama eso? Signo del El cráneo signo. vacío. Exacto. Signo del cráneo vacío. ¿Ya? Y ahí hay un paro, una parada circulatoria, un paro circulatorio cerebral. Y eso ya es muerte, pues, ¿no? Es muerte. ¿Ya? Signo del cráneo vacío. Y eso es, chicos, hemos terminado el tema de hipertensión intracraneal. ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. Ya. Nomás, pues, por ahí estoy revisando nomás los apuntes. Digamos, ¿Sí? hay cositas que yo lo tengo como prerequisitos cuando hiciste la división del PSO2 en la hiperventilación. ¿Ya? Una transitoria y la otra que era prolongada. Y en la prolongada yo le puse prerequisito. No sé si esté bien por ahí. Que sea que prerequisito tenga un medidor de la presión tisular y el otro es el del golfo de la yugular. Exacto, sí, sí, está bien. Ajá. Ah, ok. Con diferentes palabras, pero la misma idea. Podría preguntarnos ahí, porque yo a simple vista me podría marear. Ajá. Ya sabe que la primera es de rescate, que no necesita criterio de nadie, que ella mismo la hace porque el paciente se les está muriendo y ya han agotado los recursos, o lo van a operar y usted dice, sabe que yo lo quiero mandar hiperventiladito al paciente. Entonces puede hacerlo. Y lo otro, pues que sea mayor de 48 horas, ya, que esté mayor de 48 horas y con uno de los dos medidores, ¿no? Del golfo de la yugular o el tisular. ¿Por qué? Para evitar que ocurra qué cosa. El cerebro del ventilador, que es un cerebro multiinfartado. Y eso, chicos.
¿Alguna otra pregunta? Estamos claros entonces, ¿no? Bueno, entonces me avisan qué tema van a ver mañana y cuando deseen otro Zoom y lo hacemos, ¿ya? Sí, por favor. Ya. Bueno, se Oh, cuidan, pasen bien, chaito. Muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego.